Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos al curso de Introducción a la Mitología. En la clase número 10, que es la última clase, y que trata sobre el mito heroico, como había anunciado pues hace una semana y hace ya pues, bastante tiempo habíamos indicado que en efecto, pues esta clase iba a tratar sobre el mito heroico, que es un tema muy complejo. Muy complejo. Entonces voy a tratar de ceñirme mucho a las diapositivas que tengo y en la medida de lo posible, digamos, no tratar de agregar mucho, porque como es un tema en el que yo he trabajado, a veces, como digo, me pongo a hablar y hablar y hablar y se me va pues un poco el tiempo y aquí pues en la virtualidad pues lo ideal es que estas clases no sobrepasen cierto límite de tiempo. Y bueno, el tema entonces, vamos a entrar sin más al tema hemos estado pues viendo diversos tipos de mitos y cómo estos mitos se reflejan en diferentes culturas. Hoy básicamente vamos a hablar de mucha teoría y hablar de, de ejemplos, un poco pues que vamos viendo, no solo del mito, sino también de la literatura, del cine, de diversas manifestaciones, porque vamos a ver que lo heroico pues sobrepasa al mito. Lo heroico no está restringido al mito, no está restringido al ámbito de lo religioso, sino que va más allá y que está presente, digamos, en otro tipo de manifestaciones como es la literatura, como es el cine, ¿verdad? Precisamente. Y entonces vamos también a hablar de ese tipo de cosas. ¿Ok? Vamos a empezar con una pues, definición y acá tenemos pues en un recuadro una definición un poco pues pedestre, pero que sirva de punto de partida, digamos. Ahora vamos a tratar de dar, en realidad para definir el mito heroico, digamos, se necesita un basamento teórico muy fuerte, como vamos a ver, y dependiendo de eso es como usted va a definirlo, pero y tratar de dar una definición estándar, neutral, no debe ser imposible, pero bueno, ahí hacemos un intento. Acá tenemos, dice, mitos que relatan las hazañas de un personaje dotado de una habilidad, fuerza o valor extraordinarios y destinado a realizar hazañas gloriosas, especialmente un acto de protección o rescate, ¿verdad? Pues tenemos ahí una definición, en la medida de lo posible, pues neutral, estándar, que efectivamente cuenta la historia de un personaje, normalmente es un hombre. Normalmente los héroes son hombres, no es sino hasta muy entrada la edad moderna, con todos estos movimientos de reivindicación de lo femenino, que podemos empezar a hablar de heroínas como tales. Pero en el mito antiguo y en sociedades más tradicionales, por excelencia, digamos, son hombres, ¿verdad? Ahora vamos a ver por qué. También eso debería tener una posible explicación. Y sí, la idea aquí es que estos seres, pues, tienen una habilidad, una fuerza extraordinaria. Recordamos a Hércules, por ejemplo, Aquiles, ¿verdad? ¿Cómo es que se llama? Beowulf en la mitología anglosajona, que tienen esa gran habilidad. Y por supuesto los superhéroes también, que hoy día pues son parte de los cómics y que han saltado del cómic hacia el cine con superproducciones, ¿verdad? Como Batman, Superman. Tienen esa habilidad extraordinaria. No son como el común de las personas, ¿verdad? Esencialmente. Es lo que está planteado en la definición del mito pues, heroico.
Podríamos afinar esto, pero digamos, desgraciadamente no vale la pena. Ha habido intentos muy buenos desde la filosofía de replantear esto. Y desgraciadamente, pues como digo, no tenemos tiempo para comentarlo. Será en otra oportunidad. No dejemos de perder de vista que este es un curso introductorio y que yo espero que haya dado una visión eh, general, digamos, y que les permita pues ir más allá, ¿verdad? Ojalá explorar más cosas. El mito heroico está muy influenciado por lo que llamamos la interpretación psicoanalítica. Entonces, yo voy a explicar la cuestión de la interpretación psicoanalítica. No deje de ser difícil porque yo no comulgo con esto. Y entonces uno no deja de ser difícil explicar cosas con las que uno no está de acuerdo, pero vamos a tratar de hacerlo. Si de camino me dan náusea, vomito y me da algo, pues ustedes me ayudan. ¿Ok? Me ayudan ahí, ¿verdad? Aquí vamos, paramos un momento, vamos, yo me vomito y regreso. Pero, digamos, en principio no. Pues esa es una interpretación muy popular que existe, ¿verdad? Sobre todo dentro de nuestra universidad. Digamos, en muchos ámbitos, pero digamos, dentro de la UCR ha sido tradicional, ¿verdad? Este tipo de explicaciones. Y vieran qué difícil es que a uno lo formen o lo deformen, deberían, en este tipo de vainas y luego uno tratar de sobreponerse, ¿verdad? Bueno, obviamente ahí está Freud, este compadre que está aquí es Freud. Se los presento, no sé si usted lo conoce. Todo arranca con este señor. Eh, yo voy a tratar de explicarlo con palabras sencillas, pero esto no es sencillo. Y lo peor, digamos, es que, digamos, los maes que son adeptos a esto, cuando uno lo explica con palabras sencillas, se enojan. Pero porque ellos tienen un lenguaje, para empezar, usan un lenguaje que uno dice, pero, ¿qué le pasa a este mae? Seguro ese puro que se está fumando, ¿verdad? No era precisamente de tabaco, sino de otra cosa. Se la fumó verdísima. Pero la cosa es que estos maestros usan un léxico que uno dice, y si uno no usa ese léxico, no, me estás tergiversando, estás simplificando la vara, no sé, en fin. Entonces, bueno, aceptémoslos. Aquí vamos a simplificar la vara porque estamos hablando con gente que está empezando. Esto es un curso introductorio, yo no puedo, digamos, entonces vamos a tratar de no usar ese léxico. Y si es un simplismo, bueno, es un simplismo. Después entrarán en procesos para lograr descomplicar la vara, o complicarla, o como quieran plantearlo. Entonces aquí está Freud, ¿verdad? Que por supuesto Freud tiene sus adeptos y tiene sus enemigos, y tiene una cosa, sí, ¿verdad? Despierta sentimientos encontrados. Ahí lo vemos con su famoso, pues, puro. Freud, pues era adicto al puro y le agarró un cáncer en la mandíbula, un cáncer. Entonces le sacaron la mandíbula y le pusieron el maxilar, creo, y le pusieron uno de metal. La cosa es que aún así seguía fumando, entonces agarraba y se subía la cosa así, para que ustedes vean que el padre de la psicología moderna no podía dejar el vicio del cigarro, cuando ya le habían quitado la quijada, seguía con esa vara, pues bueno, pues así es, ¿verdad? Imagínense nosotros que somos simples mortales. Vamos a plantear algunas ideas que están ahí en Freud y que son importantes para entender el mito heroico. Obviamente no lo vamos a ver todo el pensamiento de Freud, pero una idea primaria y que es fundamental es que son nuestros impulsos primarios los que realmente nos motivan y los que están retumbando constantemente bajo nuestras sutilezas socialmente aprendidas. Nuestra razonabilidad humana es una adición, algo reciente, perdón.
Sí, en realidad, digamos, el punto esencial de Freud era que los seres humanos no son racionales. Decía que el compadre que había tres grandes hechos fundamentales que no habíamos logrado para la humanidad. Copérnico. Copérnico va a decir, no somos el centro del universo. Dios mío, eso ya lo asimilamos. Después de mucho tiempo, hemos llegado a asimilar el hecho de que sencillamente somos cualquier mota de polvo perdida en el vasto universo. Pero digamos, cuando Copérnico dijo, no somos el centro del universo, la gente casi se muere. Y los otros dos no los hemos superado. Darwin, cuando dice, no, mire, compadre, venimos de la evolución, ¿verdad? Como es que se llama. Tenemos una línea evolutiva, compartimos ancestros con los primates. O no, realmente no somos más que un primate. Eso de imagen y semejanza del Señor, de Dios, y vaya quitándose esa idea. Eso no lo hemos asimilado todavía. Hay gente que no puede. Hay gente que no puede con eso. Yo sí, yo no tengo ningún problema con eso. Y lo otro que ha sido un golpe muy fuerte ha sido Freud cuando dice, no, mire, no somos racionales. Los seres humanos no somos seres racionales, no usamos la cabeza. La idea es que hay un inconsciente, ¿se acuerdan? En Freud, yo me imagino que ustedes lo vieron, había un iceberg y había la puntita del iceberg, que era el consciente, y una enorme cosa que está debajo del mar que no se ve, que es el inconsciente, que es el que realmente gobierna las decisiones de los seres humanos. Existen múltiples versiones de nosotros mismos. No hay un solo yo, ¿verdad? Eso, digamos, también es una interesantísima, digamos, que tenemos en Freud. La naturaleza de la mente humana es psicodinámica, ¿verdad? Obviamente todos tenemos maneras diferentes de comportarnos, no nos comportamos igual con la mamá, que con la novia, que exactamente, que con la querida, que no nos comportamos igual pues en una fiesta. Hay múltiples, digamos, y eso, digamos, aunque durante mucho tiempo se discutió lo de la naturaleza psicodinámica, pareciera que es cierto, ¿verdad? Hoy hablan de modularidad, ¿verdad? Yo no soy psicólogo, pero por ahí va un poco la discusión. Y otra cosa muy importante, digamos, era que si un pensamiento incómodo, instintivo se reprime, se hará más fuerte y luego volverá a aflorar sin que se le solicite en un momento posterior, ¿verdad? Es una idea fundamental del padre de la psicología, esa idea, digamos, de que existen pensamientos reprimidos. Recuerdan aquello del ego, el superego, el ello, ¿verdad? El it, ¿verdad? Toda esa cosa estructura, ¿verdad? Y que había, digamos, un instinto y que el superego, ¿verdad? Toda aquella cosa, ¿verdad? Es decir, que no dejaba de ser las normas, ¿verdad? Las normas imponían un determinado comportamiento, pero yo quería comportarme de otra manera. Y mucho de esto, digamos, por supuesto, relacionado con la sexualidad, que era el punto central del compadre aquí. No tengo mucho tiempo, pero me imagino que ha de haber clases mucho mejores y gente que explique esto de una mejor manera. Freud es el punto de partida. Ese punto de partida va a tomar un viraje con este compadre que está acá, que se llama Carl Jung. Carl Jung, de alguna manera, primero, no estaba tan interesado como Freud en los problemas sexuales de la gente, ¿verdad? Sino que tenía otro tipo de intereses, ¿verdad? Le gustaba mucho la literatura, los mitos, el folclore, y por ahí fue perfilando, digamos, alguna otra idea, ¿verdad? Porque Freud trabajaba mucho con sueños. Y ¿cómo es que se llama? Y entonces, digamos, y sus interpretaciones de los sueños siempre llevaban una idea muy sexual, como digo, ¿verdad? Mientras que Jung, ¿verdad? Va a derivar
aunque ya eso también está en Freud, la cuestión hacia lo que es lo literario. Aquí hay algunas ideas que me parecen importantes de recalcar. Bueno, Jung es un psiquiatra suizo, fundador de la psicología analítica, ¿verdad? Y bueno, es el que por primera vez va a utilizar el término arquetipo en literatura, digamos, él va a crear toda esa noción de arquetipo, que es un concepto muy difícil de comprender y entender, pero que es clave, digamos, dentro del pensamiento junguiano. La cosa es que según Jung, aparte del inconsciente, recuerden que Freud decía que había un inconsciente, pero ese inconsciente era individual. Es decir, ahí había un montón de miedos, temores, complejos, que, ¿cómo es que se llama? Que afloraban, ¿verdad? Y que gobernaban las decisiones de los seres humanos en ese inconsciente, pero que no dejaba de ser algo como muy de cada persona. En Jung va a haber una especie de, no una especie, lo que él denomina el inconsciente colectivo, que es como una especie de reservorio, una memoria universal donde están todos estos que llamamos arquetipos. Para Freud, en el inconsciente había era como un almacén de cosas obscenas. Eso es un simplismo, pero no importa. Es para que más o menos lo entiendan. Mientras que Jung va a tener una visión más espiritual, ¿verdad? Para él era como donde residía el ser. Y es la totalidad de todas esas partes que componen, ¿verdad? La mente. Ahora estábamos diciendo que había un montón de yos, que yo no siempre, había muchas maneras de ser yo. Y ese montón de maneras de ser yo va a constituir el inconsciente de la persona. O sea, es esa aspiración de la totalidad. Por eso, digamos, hay un concepto que es clave, digamos, en la psicología junguiana, que es el Selbst. Palabra alemana, muy bonita, el Selbst. Selbst es el reflexivo, en inglés es self, ¿verdad? Y eso es lo mismo, son parientes, ¿verdad? Es el reflexivo, el sé, ¿verdad? De yo me, por ejemplo, yo me maquillo o yo me visto a mí mismo. Y bueno, básicamente es un concepto clave porque, digamos, la idea ahí es, la idea, digamos, de Jung es que toda persona tiene que moverse hacia un estado que llama individuación. O sea, constituirse como persona. Pero usted dice, bueno, toda persona tiene que constituirse como persona. Entonces, es decir, y eso implica rejuntar un montón de pedazos. Entonces, ahí había, digamos, un montón de pedazos de uno. Son componentes de la psique. Estos componentes de la psique, de alguna manera, pueden actuar de una manera desordenada, pero si usted los pone a trabajar en orden, al unísono, ya ahí empieza a llegar. O sea, tiene que haber como cierta organización para poner orden ahí. Y esos componentes son los arquetipos. Ahí está. ¿Qué es un arquetipo? Vean la definición. Los arquetipos son imágenes primordiales que se han grabado profundamente en nuestra estructura mental a lo largo de la historia evolutiva. Podemos pensar en ellos como restos arqueológicos de nuestras experiencias ancestrales, reliquias psíquicas que sin embargo son dinámicas y vivas. Una cosa un poco extraña, ¿verdad? Entonces, como digo, hay un reservorio ahí que no sabemos cómo puta llegó ahí. Pues yo empiezo, ya se me empiezan a salir las cosas, ¿verdad? Pero bueno, se me empiezan a salir las cosas, no importa que se me salgan. Hay una especie de almacén ahí debajo que compartimos usted, yo, todos, donde residen unas imágenes que son como, como decirlo, como proformas
si se me permite la palabra, que van a articular cosas. Entonces están ahí. Que cómo llegaron ahí, sería bueno, saludable, saber cómo putas llegaron ahí, que ya es la primera crítica. Y si de verdad esas vainas, y si de verdad todos tenemos eso. Pero qué sé yo, el anciano sabio. Entonces usted tiene el anciano sabio. El anciano sabio, lo tenemos en Gandalf, en El Señor de los Anillos. Entonces, Gandalf es una manifestación de ese arquetipo pues primordial, que como digo está guardado ahí, en ese almacén que todos compartimos, que es lo inconsciente colectivo. También está, por supuesto, en Dumbledore, en Albus Dumbledore, el mago de Harry Potter. También está en el señor Miyagi, ¿verdad? Se llama el señor Miyagi. Pues si no han visto la película, pues vayan a que es el que va a entrenar a Daniel LaRusso en Karate Kid. O qué sé yo, en la Guerra de las Galaxias es Obi-Wan Kenobi, ¿verdad? Es decir, Obi-Wan Kenobi que está entrenando a Luke Skywalker. Ya di 4 ejemplos, me parece que igual usted puede seguir y seguir y seguir. Merlin, el mago. Entonces, todos esos, digamos, de alguna manera beben de la misma, del mismo arquetipo que es el arquetipo del anciano sabio, para que más o menos vean cómo funciona esto. Y entonces ellos van a emerger. Quizás la palabra surgir ahí, hubiera puesto emerger, suena más bonito. En nuestros sueños, mitología, literatura, folclore, arte, iconografía religiosa, ¿verdad? No es posible ver un arquetipo, digamos, sino solo su reflejo, porque estos siempre están reflejados, encarnados, canalizados. La palabra que quiero que usan es canalizar, ¿verdad? Ya van viendo que el léxico que usan, ¿verdad? Canalizar, por Dios. ¿Qué significa eso? Esa vaina. Pero bueno, en realidad, lo que sí es importante ver, digamos, un arquetipo no se puede ver, ni se puede, no existe como cosa, sino que lo único que existe es el reflejo. O sea, hablamos del arquetipo del anciano sabio, pero no podemos, no tenemos acceso al anciano sabio. Tenemos acceso a Merlín, tenemos acceso a Gandalf, a Dumbledore, al señor Miyagi, pero que son reflejos, canalizaciones, como dicen ellos, del arquetipo, pero no el arquetipo como tal, no es, o sea, uno puede ir a bucear ahí ¿cómo es que se llama? Al sitio y encontrar, digamos, y verlo y analizar. Ok, ya vamos entrando ahora sí al héroe, porque este puta, pero qué hablada, o sea, que hablada la del profesor y todavía se supone que esta es una clase sobre el héroe. No, yo sé que sí, perdón. La cosa es que dentro de la teoría esta, que como dije yo no comparto, el héroe es como una idea, un símbolo, una experiencia, más o menos, como dice ahí, vivida, ¿verdad? Y por tanto es un mito humano universal. Más o menos, digamos, la idea que subyace aquí es que encarna la idea de que los seres humanos mejoran y tienen éxito solo pasando por pruebas y dificultades. De alguna manera hay aquí una idea que, bueno, no parece tan desencaminada, que es la idea de que el ser humano efectivamente pasa por pruebas y que a través de esas pruebas es como aprende, es como se forja. Por eso estábamos hablando de la forja de la individualidad, ¿verdad? De la forja de la persona. Es decir, cómo me constituyo yo como ser. Gran parte de eso es a través precisamente de la prueba, del error, del enfrentarse a los problemas. Y ese enfrentarse a los problemas, de alguna manera, es fundamental. De acuerdo con Jung, el heroísmo arquetípico siempre va acompañado de oscuridad. Ese es el arquetipo de la sombra. ¿Sí?
Entonces, el lado oscuro. Usted va viendo el lado oscuro. Entonces, sí, la cosa es que, bueno, ahora vamos a hablar de la Guerra de las Galaxias. La cosa es que la Guerra de las Galaxias está hecha completamente con base en este esquema. Digamos, obras como Harry Potter y la Guerra de las Galaxias, obviamente son muy importantes porque cumplen con el esquema a perfección, pero como ya no se vale, no se vale porque fueron hechas con base en, ¿verdad? Ya conocía usted la teoría y con base en la teoría construyó la obra. Entonces, es decir, no deja, digamos, de ser, de que no falla, ¿verdad? Pero bueno, volviendo al asunto, que hay un lado oscuro, ¿verdad? Que está muy patente en Harry Potter y también ¿cómo es que se llama? En la Guerra de las Galaxias. Y ahí es lo que llamamos la sombra, ¿verdad? O que este compadre, que se llama Carrie Jung, denomina la sombra. Dice, la sombra no es tanto la némesis del héroe como su gemelo malvado. Es el lado irracional, desagradable de nuestra naturaleza, que todos poseemos. Es nuestra propia oscuridad interna y no incorporada a la que debemos encontrar. Es interesante porque, digamos, el concepto de sombra, que es el arquetipo de la sombra, es parte integrado, digamos, de la psique humana. Y, digamos, lo que reflejan las historias no es sino la manifestación de esto, ¿verdad? Por eso, normalmente, entre el héroe y su sombra, hay una relación, ya sea de hermano, de padre, o de que son la misma cosa, ¿verdad? Y es el caso, digamos, por ejemplo, en Harry Potter. Voy a seguir dando los ejemplos estos porque como fueron obras hechas con base en, el modelo calza a la perfección. Entonces, luego me voy a ir a una obra donde no calza a la perfección y voy a ver, oh, puta, pero claro, es que y ahí es donde está toda la verdad y ahí no calza, pero es porque no fueron hechas con base en el modelo. Qué bonito, ¿verdad? Si yo ahí las cosas se hacen para que calcen. Pero bueno, sigamos hablando de eso. Claro, digamos, en la Guerra de las Galaxias tenemos a Luke Skywalker, que es el héroe, y a Darth Vader, que es el papá. ¿Ven? Hay una relación intrínseca y esa asimilación, si uno ve la película, de alguna manera, el miedo, digamos, de cómo es que se llama, de Luke es caer en el lado oscuro. Incluso le pasa lo mismo, la mano, cuando le cortan la mano y toda esta caraja. Recuerden la película, de asimilarse y de volverse Darth Vader, ¿verdad? Y lo mismo, digamos, en Harry Potter todavía está más claro. De hecho, en Harry Potter es claro que Voldemort y Harry Potter son la misma cosa. Es evidentísimo. El que haya visto, ahora estaban dando las películas en Warner 2 o 3 o 4 veces. Así que si no ha podido ver la saga completa, véala, y mejor leer los libros, porque siempre mejor leer los libros. Pero el que haya visto la saga de Harry Potter y no se da cuenta que Harry Potter y Voldemort es lo mismo, pues, como dice, está detrás del palo, definitivamente, no se da cuenta de absolutamente nada. Incluso hay una imagen muy bonita al final de la película, donde ellos se funden, donde creo que es que caen desde la torre y de Hogwarts y se funden en una sola imagen, ¿verdad? Entonces siempre hay una sombra. El héroe se va a enfrentar a ese lado oscuro que representa, digamos, el arquetipo de la sombra, ¿verdad? Que se materializa, como hemos visto en Darth Vader o en Voldemort. Y además hay otros dos arquetipos que son fundamentales en la teoría. Uno es el ánima y el otro es el animus, son palabras en latín. El animus es el aspecto masculino interno de la mujer y el ánima, por el contrario, es el aspecto femenino interno del hombre. De momento,
no nos vamos a centrar en el animus que plantea, bueno, Jung plantea toda una cuestión ahí con la mujer. Muy interesante, por lo menos digo yo que por lo menos es un escalón más arriba, aunque la feminista no estaría muy contenta para nada con nada de lo que plantea el señor. Pero nos vamos a centrar en el ánima, porque, como dije, el héroe normalmente es masculino. El héroe, el hombre, el varón, tiene ánima. La mujer tiene ánimos. Entonces, a diferencia de la sombra siempre es del mismo sexo. En este caso, como el héroe típicamente es un hombre, y que eso lo vamos a explicar al final. Eh, y en cambio, digamos, vamos a centrarnos un poco en el ánima, que es la contraparte femenina, ¿verdad? Digamos, qué sé yo, el ánima es la princesa, digamos, en el caso de qué sé yo, del bicho ¿cómo que se llama? Mario Bros. En Mario Bros, ¿verdad? No sé si han jugado Mario Bros. Pues la cosa es que el bicho iba a saltar. Y entonces hay una princesa. Entonces hay que rescatar a la princesa. Entonces, Mario es el héroe, la princesa es el ánimo. Y hay una sombra, que es el bicho al que hay que matar, que es la tortuga esta, ¿cómo que se llama? Hay como una especie de tortuga monstruosa ahí. No me acuerdo. Ahí pónganme, por favor, el nombre de la tortuga. Porque ya no me acuerdo. Entonces, bueno, ahí normalmente, digamos, el ánima aparece como una mujer seductora que se canaliza, o sea, se manifiesta, se presenta, emerge, esa palabra mejor, emerge, como si fuese una diosa, una doncella, prostitutas, hechiceras, criaturas femeninas, ¿verdad? La cosa es que es una imagen femenina que está ahí, que es, ¿cómo es que se llama? Importante, qué sé yo, en los Caballeros del Zodiaco, es el ánima es la diosa esta, a Atenea, que yo no sé cómo diablo está reencarnada en una comadre no sé si, creo que es japonesa, yo no sé, en fin. Y entonces están los Caballeros del Zodiaco. Pero digamos, en los Caballeros del Zodiaco, claramente el ánima es la comadre esta, que creo que se está muriendo. ¿Cómo es que se llama? Le metieron un flechazo. Y hay que, y hay que, ¿cómo es que se llama? Hay que salvarla. Siempre el ánima, sí, qué vaina, está como en peligro de muerte y tiene que ser salvada por el héroe, venciendo precisamente a su sombra. Entonces, vencer a la sombra, unirse al ánima, es alcanzar el self. Es alcanzar el self. Es decir, la individuación de esa totalidad que está detrás un poco de la cuestión, ¿verdad? Y pues para ir cerrando y pasar a otro tema, entonces, ¿qué es lo que está detrás del mito del héroe? De acuerdo con Jung. Bueno, básicamente lo que vemos ahí, es decir, ahora sí me voy a omitir. Convertirse en héroe es un proceso de transformación o cambio espiritual y psicológico. Es eso, esencialmente. Es el tránsito para convertirnos en seres humanos completos. El self. Es eso. Al final, todo el proceso del héroe, de acuerdo con Jung, no todo el mundo, es el llegar a la completitud del self, es decir, y eso implica todo un proceso de transformación espiritual y psicológica en el héroe. Y eso, digamos, parte, digamos, importante en la psique humana, porque todos en algún momento de nuestra vida tenemos que pasar por ese tránsito. Es decir, porque siempre tenemos que enfrentarnos con los desconocido. Y si no, pues con la mismísima muerte. Ese es Jung. A partir de Jung va a llegar el otro man. Es decir, el que terminó de arreglar la cosa. Que este man es así, aquí está. Este man es como, qué sé yo, como decir, el papá de los tomates. Todos estos que les encanta esta teoría, lo ven así como el héroe.
el héroe. Sí, es el héroe de todos los que les encanta esta teoría. Yo trato de explicarla de la manera más neutral y de decir, bueno, de verdad que he sido, no, me estoy comportando decentemente. Este compadre que está acá se llama Joseph Campbell. Campbell, ¿verdad? Como digo, es uno de los mitógrafos más importantes del siglo XX. Eso no. Vamos a ver, ese tipo de cosas no se pueden discutir. El hecho que usted no comparta la teoría en la cual se inscribe una persona no significa que usted tenga que basurear a esa persona y que no tenga que reconocerle los méritos de su trabajo, ¿verdad? Campbell sigue, sí, me parece a mí que es un pilar fundamental de la mitografía del siglo XX, aunque yo no me inscriba en su corriente. Ese libro, él escribe esta obra, miren, no, la están vendiendo ahí ¿cómo es que se llama? En San Pedro, vayan y se la compran. Se llama Las Máscaras de Dios, así se llama, en varios tomos. Las Máscaras de Dios son 3 o 4 tomos. O sea, y cada tomo es de 500 páginas, o sea, estamos hablando como de 2000 páginas, es una cosa, o sea, por Dios, es una obra, una suma de conocimiento, pero cuando usted escribe 4 tomos, es decir, cada uno de 400, 500 páginas, Las Máscaras de Dios, es una obra, o sea, por más que usted quiere decir, es decir, tienen que ponerla en su justo sitio, hay que poner las cosas en su justo sitio. Es una reflexión sobre mitología universal que me quito yo el sombrero y cualquiera se lo tiene que quitar. Pero bueno, vamos a leer. Campbell fue profesor de literatura comparada muchos años, ¿verdad? En Estados Unidos. Él se vio muy influenciado por los escritos de Carl Jung y particularmente por su teoría esta de los arquetipos. Y decidió que iba a aplicar esta teoría a la mitología mundial, como digo, ¿verdad? Hablando de trabajos enciclopédicos que hoy día pues yo creo que ya nadie hace. Y entonces escribe un libro, el libro fundamental, que es la Biblia, ¿verdad? De toda esta gente, se llama el héroe de las 1000 caras. El héroe de las 1000 caras es la Biblia, como digo, de toda esta gente que hay toda una gente, un séquito que adora al compadre y sigue a Campbell, ¿verdad? Y ahí básicamente él perfeccionó el concepto ese del viaje del héroe, ¿verdad? Así se llama, el viaje del héroe. Aquí está, digamos, la versión creo que esta es la versión del Fondo Cultura, ¿no? Hay 2 traducciones al español. Y bueno, si puede leerlo en inglés, es mejor leerlo en inglés. Pero hay 2 traducciones, esta es una. Y acá hay una nueva, que por cierto es la que están vendiendo ahí, que publicada por la editorial Atalanta. Y bueno, también es un libro muy grueso, no tan grueso como Las Máscaras de Dios, pero sí un compendio como tiene que ser. Básicamente, ¿qué es lo que dice Campbell? Bueno, por un lado dice, ¿qué es un héroe? Claro, lo que se pregunta es por cómo definir al héroe. Y dice que, bueno, que existe una definición vulgar de gente común y corriente. Lo que la gente común y corriente dice. El héroe es un ser que tiene colesterol. Esa definición, digamos, es una definición que llamamos vulgar. Que no nos muy pedestre, vamos a tener que hacer algo más fino, dice. Y entonces él lo define a partir del famoso viaje que está hablando. Dice que es un hombre o una mujer. Ven qué interesante, porque yo creo que ya él, digamos, a esas alturas se plantea la posibilidad de la mujer dentro del marco de lo heroico, aunque como vamos a ver, digamos, personalmente, me parece que cuando eso se aplica a lo antiguo, no tiene mucho sentido. Que abandona el mundo de la vida cotidiana para emprender un viaje a un mundo especial.
en el que se superan restos y miedos para asegurar una recompensa que el héroe comparte con su comunidad original. Dice, este concepto del viaje, como decía, ha ganado mucha popularidad, es súper popular. Y está en clásicos como Beowulf, La Odisea, y también en los superhéroes como Batman. Cualquier otro superhéroe. Entonces, digamos aquí básicamente, volviendo a los ejemplos, está alguien que vive una vida cotidiana, aburrida, sin más, mediocre, ¿verdad? Luke Skywalker, por ejemplo, que vive granjero, yo no sé qué vaina, no sé, en un planeta olvidado, en el culo del mundo, Tatooine, y de un pronto a otro le dice, ah, no, mira, se puede convertir en Jedi. Es que sigo, es verdad, qué cosa más interesante, que tiene un padre de abolengo, Harry Potter, que vive una vida súper aburrida, vive debajo de una escalera, un huérfano, sin más ni más, y de un pronto a otro, el día que cumpleaños, se da cuenta que no, que es un gran mago. Es decir, esta es más o menos la idea de, ¿cómo es que se llama? De Campbell y lo que a él le interesa, lo que él llama el viaje de él. También está en El Señor de los Anillos. Entonces, Frodo. Frodo, pues el héroe del Señor de los Anillos es Frodo, por si no se han dado cuenta. Y bueno, pues Frodo, ¿verdad? Que luego tiene que ir a dejar el anillo. Yo no voy a ahondar mucho acá, pero la cosa es que Campbell va a, digamos, y aquí es donde, digamos, ya me empieza a mí a dar, sí, ya me está empezando a dar. La cosa es que él analiza religiones, arte, historia, y la idea es que él dice que la mitología es como un sueño colectivo de la humanidad. Una canción del universo la define. Momento. A mí ya aquí es donde empieza a dar náuseas. Porque, digamos, una de las críticas fatales, digamos, de la concepción de la mitología que tenemos a partir de Jürgen Campbell, es precisamente eso, es que por Dios, es decir, hay una idea, o sea, cuando usted planta eso en la psique humana, está prácticamente legitimando la religión. Y está diciendo que la religión es una necesidad de la mente de las personas, ¿verdad? Por el amor de Dios. Es decir, pudieron haber leído a Feuerbach, ¿verdad? O a Karl Marx, pudieron haber leído, digo yo, en algún momento pudieron, digo yo, darle una repasadita a los compadres, ¿verdad? Pero no, es decir, en lugar, es decir, están prácticamente enquistando en el cerebro la religión como un hecho fundamental de la humanidad. Por Dios, es que ya a mí me empieza a dar algo, es decir, me empiezo a indignar. Y dice, bueno, ahí, ¿verdad? Entonces vuelvo al punto. Digamos, Campbell pone en relieve la búsqueda común de la humanidad, digamos, lo común, ¿verdad? Entonces digamos, ahí es donde está mal. Ahora bien, también aquí el asunto es que, digamos, las ideas de Campbell fueron aplicadas por mucha gente a obras. Entonces vuelvo al punto. El asunto aquí es que, claro, hay muchas obras que se ajustan a ese modelo, pero es porque leyeron a Campbell y luego hicieron la obra, ¿verdad? Es decir, de hecho creo que George Lucas estudiaba en la misma universidad donde daba clases el compadre y leyó El héroe de las mil caras. Y el otro, que es Chris Vogler, ¿verdad? Era guionista de Disney. Entonces ahí está. Las ideas de Campbell sobre el viaje del héroe han sido aplicadas por Chris Vogler en clásicos de Disney y sobre todo por George Lucas en la guerra de George Lucas ve cuando se publica el libro, lo compra, lo lee y queda maravillado con el libro. Y escribe La Guerra de las Galaxias totalmente basado en eso. Y el otro es el compadre, Vogler, que hizo varias películas para Disney, cuenta El Rey León. Incluso escribió un libro para ayudarle a la gente a escribir, se llama El viaje del escritor o una vaina así.
Perdón por la imprecisión, ¿verdad? Pero por ahí pueden buscarlo. Y se puede comprar y son consejos para que la gente escriba un guión de película basado en la teoría de Campbell. ¿Por qué? Porque más o menos la idea de estos más, volviendo a la prostitución del capitalismo, y nos lleva a otra discusión, según estos más, de alguna manera el seguir el esquema psicológico asegura que se vaya a convertir en un éxito comercial, lo cual no deja de tener cierta lógica. O sea, la idea es que si esto de alguna manera la historia reproduce raíces fundamentales de la psique humana, de alguna manera, pues más gente va a ir al cine a ver la película. Hay aquí una serie de fases, digamos, en la aventura del héroe. Ese viaje del héroe del que habla Campbell tiene fases o etapas o como quiera que se llame. Hay gente que dice que son 3, que son 4, que son 5, que son 10, que son 20. Cada quien tiene su lista y las acomoda como le da la regalada gana. En realidad son 3 fundamentales, digamos, de las que habla el compadre. El compadre habla de 3 grandes etapas. El héroe parte a la aventura, el héroe se inicia en el nuevo mundo y el héroe vuelve al mundo real y se asimila a la vida antigua. Es exactamente lo que estaba yo diciendo, que es el esquema básico que tenemos en El Señor de los Anillos, en cualquiera de las 2 trilogías, tanto en la que es Frodo como en la que es el Hobbit. Los Hobbits son 3 partes, y, ¿verdad? Y está Bilbo, que Bilbo vive una vida en su casa tranquilo, luego llegan los enanos y sale a la aventura. O sea, y vive muchas cosas, pasan muchas cosas, como decía, ¿verdad? Y luego regresa, digamos, a su casa, al mundo real, lejos de todas las aventuras que vive. Digamos, el esquema se cumple a la perfección en el Hobbit o también en el Señor de los Anillos. Es decir, y hay una serie de fases ahí. Este es un ejemplo. Digamos, hay montones de estos esquemas en internet, ¿verdad? Donde se resume ¿cómo podríamos llamarlo? La teoría de Campbell. Este es uno de los más completos. Vean que tiene las 3 etapas: la salida, la iniciación y el regreso. Y este tiene 17, santísima, ¿verdad? Hay gente que dice que los resumen 7, en 8, en 12, hay distintos números, pero este tiene 17. Y bueno, yo no tengo como el tiempo para ir viendo, digamos, cada uno de ellos, pero voy a ir tal vez aquí viendo algunos. Por ejemplo, en esa primera parte, que es el héroe parte a la aventura, lo que se llama la salida, ahí tenemos, bueno, mundo ordinario es que normalmente viven en un mundo ordinario, como ya dije. La llamada a la aventura, ¿verdad? Es decir, cuando llega, qué sé yo, en este caso el robot llega donde Luke Skywalker y tiene un mensaje para Obi-Wan Kenobi. A veces hay un rechazo a la llamada, no quiero, me niego, otras veces no. Como digo, el problema de esto es que de ahí, es decir, a veces hay, a veces no hay, ¿verdad? Es una cosa un poco extraña, porque de ahí, la cosa es que a veces se acomoda o no, ¿verdad? Tenemos el encuentro con el mentor, que en este caso, digamos, es el encuentro de Luke con Obi-Wan Kenobi, que lo va a empezar a formar con los, ¿cómo es que se llaman? Como Jedi. El cruce del primer umbral, que es cuando ya abandono rotundamente mi vida y ya me voy. Muy curioso porque, digamos, aquí en la Guerra de las Galaxias es cuando el mae va y sale del planeta, ¿verdad? Se monta en la nave con Han Solo y sale del planeta. Entonces a veces es mítico, a veces no es que va a cruzar una puerta, aunque otras veces
si es cruzar una puerta, como lo es en Harry Potter, el hecho de que cruza la estación a 9 3/4. Entonces, bueno, hay como una pared y cruza. Ahí vemos que hay un umbral, digamos, es real, pero no necesariamente el umbral tiene que entenderse en sentido. Nada de esto se tiene que entender en sentido literal. Empezando por eso, digamos una vara, volvemos a asuntos que yo no entiendo. Nada se entiende en sentido. A veces sí es literal, a veces no es literal, ¿verdad? El Señor nos ayuda y a veces hay en esos umbrales que hay que cruzar puertas, hay guardianes y a veces no hay guardianes. Y finalmente, otro asunto que está ahí en esa primera parte son los compañeros del héroe. Normalmente, en ese arranque es cuando te encontrás a los compañeros de viaje. Aquí en el caso de Harry Potter es Hermione y Ron Weasley, ¿verdad? ¿Cómo es que se llama? Los compañeros del héroe. En el caso de, ¿cómo es que se llama? De Luke Skywalker es Han Solo, Chewbacca y los robots, ¿verdad? En fin, esa es la primera etapa, digamos. Hay una etapa que es el héroe parte a la aventura, la salida, el llama, ¿verdad? Luego hay otra etapa que es la parte, digamos, de desarrollo más gruesa, que es donde el héroe se inicia en el nuevo mundo. Y entonces aquí, digamos, es el camino de las pruebas. Suele haber pruebas, suele haber, digamos, ¿cómo podríamos decirle? Grandes dificultades que hay que enfrentar, ¿verdad? ¿Cómo es que se llama? Volviendo, digamos, a El Señor de los Anillos, pues, pues sí que hay que enfrentarse a unos ogros, luego están los Nazgûl, hay un enfrentamiento con Nazgûl, les van pasando un montón de cosas, ¿verdad? Lo que Aristóteles llamaba la peripecia, ¿verdad? Siempre, ¿verdad? Es decir, ellos se enfrentan con los bichos estos feos, etcétera, etcétera. También otra etapa que a veces aparece, a veces no aparece, como digo, no es así como que ciencia exacta, está el encuentro con la diosa, como dice ahí, el encuentro con la diosa, y que es también típico, digamos, en el caso, digamos, del Señor de los Anillos, cuando Frodo llega y se topa con estos elfos de los bosques y hay una mujer ahí está muy bien plasmado ese encuentro con la diosa. La mujer tentadora es otro tema, ¿verdad? Aquí hay una mujer que va a desviar al héroe de su misión. Es distinta esta mujer a la otra porque es una mujer que va a desviar, que va a evitar que el héroe, ¿cómo es que se llama? Cumpla con su misión. Y por eso, digamos, es una prueba más y tiene que lograr superarla. La entrada al laberinto y el rescate de la princesa, como dije, eso es como la parte fundamental. La expiación con el padre, muy importante, digamos, también este tipo de cosas que ahí sí lo hemos visto está muy claro con la Guerra de las Galaxias, donde al final el hombre logra sobreponerse, mata al emperador, ¿verdad? Y logra, pues, de alguna manera redimir a Darth Vader al puro final de la película. Y finalmente, pues, la apoteosis, ¿verdad? Que llaman ya cuando logra su objetivo. Y finalmente está el regreso, donde hay también una serie de elementos, el rechazo del retorno, el vuelo mágico, el rescate desde el exterior, ¿verdad? Las águilas que rescatan a Frodo, cruzar el umbral del retorno, ¿verdad? Y libertad para vivir. Aquí yo traje también otros, dividido en 10. Como digo, hay gente que lo divide, digamos, en varias etapas, en 8, 7, 10, 12, 13. No. Y ese es todo el famoso viaje del héroe. Ahí está la llamada a la aventura, el héroe reticente, los mentores sabios de los que ya hemos hablado, cruzar en verdad
pruebas, aliados y enemigos. Todo eso, digamos, creo que de alguna manera lo hemos visto, ¿verdad? Y luego pues tenemos la prueba, tomar la espada que llaman, ¿verdad? Que es eso es cuando él se apodera del tesoro, ¿verdad? No siempre un tesoro material, porque a veces el héroe es un tesoro de conocimiento, sabiduría, ¿verdad? Y bueno, el camino de vuelta. Una etapa importante es la resurrección. Esto sí no hemos hablado. El héroe en algunos muere, tiene que morir para resucitar. Es fundamental esta etapa. Se ve mucho, digamos, no sé, en las obras de peleas, ¿verdad? ¿Cómo es que se llama? Entonces hay una pelea entre fulano y mengano y a full lo van pichaseando y dándole y al final el héroe queda medio muerto y caído en el suelo y usted dice, ya se muere, se muere. Me parece que pasa mucho en los Caballeros del Zodiaco, ¿verdad? O también muchos de esos manga aparecen, ¿verdad? ¿Cómo es que se llama? Entonces yo dice, ya murió, por Dios, se acabó. Y yo no sé de dónde salen las fuerzas de flaqueza y luego resucita maravillosamente y gana la pelea. Pero tiene que morder la arena, tiene que morder el polvo, ¿verdad? Esa es la tal resurrección, ¿verdad? La resurrección tiene que morder el polvo, ¿verdad? Y en este caso, digamos, es decir, en Harry Potter está muy claro porque incluso Voldemort lo mata. No sé si ven al puro final de la película. Voldemort mata a Harry Potter, el Avada Kedavra. Lo mata y llega a la estación esta donde conversa con Dumbledore. Y luego él regresa, es decir, resucita. Eso está clarísimo. Pero no siempre, digamos, es una muerte en sentido literal. A veces, como digo, es la caída. Entonces, ¿verdad? Le están dando y cae. Mi compadre cae y dice, ya, lo hizo leña, pero no, de pronto a otro, el hombre agarra fuerzas de yo no sé dónde y bueno, finalmente, como hablábamos ahora, el regreso, que plantea, digamos. A muy grandes rasgos, ese es el viaje del héroe, ¿verdad? Esencialmente eso es lo que llamamos el viaje del héroe y yo sé que estoy siendo un poco simplista, tal vez injusto, pero eso es. Yo sí quiero decir algo aquí que es muy importante, que digamos aquí nos estamos moviendo, todo esto que he explicado, que por supuesto debería, después usted se profundice en eso, que es dentro de la tendencia que llamamos psicológica, simbólica, digamos, porque digamos aquí, digamos, usted podría confundir esto con el estructuralismo. Y entonces yo quiero que ser enfático en que no se puede confundir estas etapas o estas formas con el estructuralismo. El estructuralismo es otra cosa. O sea, el estructuralismo en psicología es Piaget, Jean Piaget, váyale a Jean Piaget. No confunda a Piaget con Jung. Son cosas absoluta y completamente diferentes. Profe, pero es que usted parece que está, muchas veces, a veces la gente me confunde y piensa que esto es de alguna forma alguna cuestión estructural del relato y no, esa es otra teoría, digamos, es otra teoría. Y digo, profe, ¿cómo hago para diferenciarlo? Y es que obviamente hay como una especie de estructura. Digamos, en la teoría psicoanalítica, simbólica, de toda esta vaina, hay una estructura. Pero no es la misma estructura de las tendencias estructuralistas o del análisis estructuralista del mito que encontramos en Claude Lévi-Strauss, por ejemplo. Es otra cosa. O sea, son como el agua y el aceite, de hecho. Son como el agua y el aceite. Dentro de las tendencias estas psicologistas,
básicamente la historia, digamos, esto que hemos visto es lo que llamamos una organización subyacente. Por eso yo puse ahí el ejemplo de la horma del zapato. La horma. Es la horma con la que se hace el zapato. Porque, o sea, es no sé si es como preexistente, es algo que ya existe y a partir de lo cual el zapato es construido. Es la horma, ¿verdad? Es una vara que está ahí en la mente y entonces de alguna manera cuando uno escribe, refleja toda esta serie de arquetipos, símbolos, etcétera, cuando uno escribe. Más o menos es como ellos es una cosa incluso que no es consciente, a pesar de que vemos que primer error, pero no es consciente y George Lucas se lee el libro y hace la película con base en el puto libro. Bueno, en fin, sigamos creyéndonos esa parte. Bueno, mientras que en el estructuralismo, la estructura es otra cosa. La estructura, digamos, como puse aquí, es la suela del zapato. Diferente, es la suela. Es un componente constitutivo del relato. Entonces, es que pues yo sí lo veo claro que a lo mejor no me estoy explicando bien, pero sí es diferente. Es una parte importante en el estructuralismo. Recoge relatos y empieza a analizarlos y empieza a encontrar pedazos, componentes, es decir, que coinciden. Es la suela. Pero mientras que en la teoría psicoanalítica simbólica, esta vaina no es sencillamente una especie de forma subyacente o proforma, quizá la palabra más correcta sea proforma, que subyace, que está en la mente de las personas y que emerge. Y esto todavía es diferente a lo que vimos de los motivos, por ejemplo, cuando vimos lo de el motivo aquel de la vagina dentada, o cuando vimos, ¿cómo es que se llama? Los mitos, digamos, aquellos de carácter etiológico, que se acuerdan que habría variante 1, variante 2, variante 3, eso es otra cosa, esa es la escuela finlandesa. Y es otra cosa que ni es estructuralismo ni es mítico simbólico, sino que es otra cosa y que la escuela finlandesa, que básicamente ni siquiera, básicamente tiene que ver con cómo organizar las historias, tiene que ver con recopilación de historias y con cómo organizar, catalogar, por así decirlo, argumentos, es decir, narraciones, cómo hacer para acomodar narraciones diferentes. Entonces, son cosas que nada que, o sea, que pueden parecer que estamos hablando de lo mismo, pero que son radicalmente diferentes y que si usted las mezcla, está cometiendo un error y está metiendo pues, el escarpín hasta. Bueno, hasta aquí voy a dejar el asunto ese de lo mítico simbólico y voy a entrar un poco al punto de vista del profesor y con esto cierro, ¿verdad? Sí, como dije, yo no, pues no es la teoría mía, yo no me muevo en ese ámbito. Por supuesto, pues que respetamos mucho a las personas que hacen eso, pero para empezar, yo no sé para qué se hace eso. Es decir, uno reflexiona, trata de ir un poco más, y como digo, es decir, ahí quizá lo peor que hay detrás de todo eso es que al final lo que estás planteando es una serie de primitivos que residen en la mente del ser humano, que al final de cuentas lo que está es legitimando la religión, legitimando el pensamiento mítico. Es decir, o sea, ahí no hay diente. O sea, una de las cosas que yo, es decir, critico soberanamente en todo este tipo de tendencias, es que ahí no hay dientes, hay que meter el ñangazo. Si usted no va a meter un ñangazo, por eso decía, había un teórico, Terry Eagleton, decía, es que el problema es que eso es desdentado. Son metodologías, son teorías que están desdentadas.
no tienen diente, no pegan el ñangazo. Es decir, completa y absolutamente acríticas. ¿No? Nada más. Entonces, ay, sí, eso representa. O sea, no, está bien, digamos. Qué bonito y qué interesante, que ¿cómo es que se llama? Que sí, que el viaje de Frodo Bolsón representa el viaje mítico del héroe y todo eso, está muy lindo. Y no, no sé, o sea, es decir, eso es todo. No sé, es decir, que eso es X, Y o Z. Es decir, ahí sí, mira, tiene una nariz, tiene oreja. Ah, esa oreja es aguileña, la nariz es aguileña, qué bien. Sí. Pero, digamos, no sé, es decir, ese es el asunto, ¿verdad? Que para uno es difícil poder asimilar esto si no hay, si usted no va a meterle en diente. Entonces, un punto de partida. ¿Cuál es el punto de partida? Básicamente, mi punto de partida, y que lleva un poco la reflexión de esto, es ¿por qué mueren los hombres en la guerra? ¿Verdad? Uno podría contestar como el Chavo el 8, ¿verdad? Diciendo, pues, ¿por qué los matan? ¿Verdad? Sí, no, yo sé ¿cómo es que se llama? Que los matan, ¿verdad? No sé. Es decir, hay dentro de esta estructura del héroe, ¿verdad? Una muy particular forma que es la épica guerrera, que es, digamos, el punto de partida, ¿cómo es que se llama mío? Que también cumple, digamos, es decir, eh, el esquema del viaje del héroe, solo que en este caso, en un contexto bélico. Si el héroe de pronto se enfrenta y lleva una guerra por delante, ¿verdad? No deja de ser estúpido siempre todas estas obras porque como el hombre como está en el mundo ordinario, o sea, un mae que vive en el mundo ordinario y de pronto a otro se convierte en general, carajo, y dirige los grandes ejércitos y gana. Por favor, eso es lo más estúpido que hay sobre la faz de la tierra, ¿verdad? ¿Cómo es que se llama? Nadie así, sí. Si usted va sin experiencia a la guerra, pero créame que ¿sí? Lo primero que va a pasar es que le van a meter un tiro en los primeros 3 o 4 días, es decir, pero bueno, de estos héroes que es, como digo, de un pronto a otro reciben el llamado para ir a salvar, ¿cómo es que se llama? Sí. A todo el mundo y que no debe ver la épica bélica. Gran parte de mi interés es en este tipo, pues, de obras donde hay, pues, las grandes batallas, ¿verdad? ¿Cómo es que se llama? Y pues siempre hay el héroe, sobre todo, digamos, en el marco del mito antiguo, que es el particular interés mío. Y bueno, cuando yo estaba analizando este asunto, me doy cuenta de que aquí hay algo muy sospechoso, muy sospechoso. Y es que hay una interacción simbólica entre lo heroico, lo deportivo y lo bélico. Si usted se está dando cuenta, las imágenes que encontramos en el mito heroico se traslapan hacia lo deportivo ya en el mundo antiguo, que es el punto de partida, pero que sigue como que se va. Es decir, estas figuras, digamos, que si yo, los grandes deportistas, ¿verdad? Que si yo, Cristiano Ronaldo y ha habido tantos, ¿verdad? Etcétera. Messi, no sé, Maradona, en fin. Es decir, en Maradona todavía más claro, es decir, cómo de pronto el hombre va emergiendo y convirtiéndose en mito prácticamente, ¿verdad? Es decir, dejando de ser persona y asumiendo ya totalmente una condición mítica. Y lo bélico también, ¿verdad? Es decir, que hay una interacción entre estas, es decir, estos grandes generales, estas batallas, y hay una interacción, ¿verdad? No tengo tiempo aquí como me daría la 1 de la mañana, pero básicamente, digamos, la pregunta es ¿por qué? Digamos, ¿por qué hay este traslape, digamos? Es decir, ¿por qué qué tienen en común esos grandes generales con esos grandes deportistas
con los héroes míticos. Es decir, ¿por qué? Y normalmente los maes lo explican de esta manera, con este esquema que tienen ustedes aquí. Y hablan de influencias. Ah, no, no, no. Es que, claro, los valores épicos, de alguna manera, se traslapan, influyen, se trasladan hacia lo deportivo. Por eso es que, claro, en Píndaro, que canta las grandes gestas de los héroes olímpicos, de los Juegos Olímpicos de la Grecia arcaica. Es que, claro, vos lo que estás viendo ahí es en esas, ¿verdad? En los epinicios, lo que estás viendo ahí es una influencia de lo épico. Lo bélico, no, no, es que, claro, digamos, eso también, ahí hay una influencia y de alguna manera esas cosas se pasan, ¿verdad? ¿Qué se llama? De alguna manera eso se pasa y se traduce, digamos, en, en estos héroes, ¿verdad? ¿Cómo quedó? Y a mí me parece esta explicación absoluta y completamente una legítima porquería. O sea, yo no entiendo cómo se saben las influencias. Es que parece como un contagio, como si esto fuera gripe, ¿verdad? Definitivamente esto no sirve, ¿verdad? Es decir, sería más fácil suponer que el esquema es diferente. Sería más fácil suponer que lo deportivo, lo heroico y lo bélico están bebiendo de la misma fuente. No es que lo heroico es superior y que la imagen de ahí influenció, sino que es que todos están bebiendo de la misma cosa. Todos están bebiendo de lo mismo, del mismo vaso, de la misma fuente. A eso, precisamente nosotros, lo llamamos la ideología. Ya vamos a ver cuál es la ideología que está ahí detrás. Pero digamos aquí, efectivamente, digamos, simplifica, pero el modelo, en lugar de estar planteando una serie de influencias, si usted logra plantear que todo viene de lo mismo, usted está simplificando el modelo y creando, digamos, una explicación mucho más, en mi caso, pues, me parece más interesante. ¿Qué entendemos por ideología? Voy a hacer un paréntesis aquí. Básicamente, una ideología es un sistema de representaciones, de ideas y representaciones propias de un grupo social que legitiman un poder dominante. ¿Ven? Cuando hablamos de ideología, hay muchas definiciones de ideología. A ver, lleve un curso entero de ideología. El próximo curso de 10 clases va a ser de la ideología. No, la cosa es que hay muchas maneras de entender la ideología, pero sí, a grandes rasgos, lo que estamos entendiendo aquí es cómo, digamos, existen representaciones que de alguna manera le dan fundamento a determinadas estructuras dentro de la sociedad. Por eso también puse ahí ese sistema de valores que permiten garantizar el funcionamiento y la permanencia de la organización social. Porque hay reyes, o sea, hay unos más que se creen especiales sobre los otros, ¿verdad? Es los reyes y yo soy rey, taca, 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 y gobierno sobre los demás. Eso es una organización social. Tener un rey es una parte de la organización social. Hay una ideología que sostiene y que explica por qué es necesario tener un rey, ¿verdad? Que es un maíz lleno de privilegios, etc. Incluso tenemos una ideología, es decir, que justifica tener diputados, una ideología que justifica tener presidentes, que por cierto ni siquiera se pone en discusión, ¿verdad? Cuando usted pone en discusión la ideología, no dejan ¿verdad? No dejan de, de molestarse, ¿verdad? ¿Por qué deberían existir diputados? ¿Por qué debería existir un presidente? Ahí están las bases ideológicas de la democracia misma y la idea fundamental. Pero yo creo que todo se puede discutir. Pero estamos diciendo, ¿por qué hay un rey? ¿Por qué tener un rey? Bueno, hay una ideología que legitima esa estructura social. A eso nos referimos. Para que la gente tenga idea de por qué eso existe. O sea, eso no existe porque existe, sino que de alguna manera debería generarse un fundamento. A ese fundamento
es a lo que llamamos la ideología. Las ideologías se manifiestan en discursos, ¿verdad? Es decir, o se materializan en discursos. Hoy día las teorías más competentes dicen que efectivamente la ideología es coexistente con el discurso, ¿verdad? Realmente es difícil más bien separar una de otra, ¿verdad? Siempre vienen, ¿verdad? Es como el chicharrón con la grasa, ¿verdad? La piel y la grasa no tiene grasa. La ideología con el discurso. Ahí vienen juntos y se las come uno y se las traga juntos. Pero por supuesto que el discurso, digamos, tiene un componente verbal, porque el discurso de alguna manera remite al lenguaje, que digamos que no es algo que, digamos, tengamos dentro de la ideología. Pero esos son otros 100 pesos. Yo creo que ya me estoy poniendo espeso y esto no es curso posgrado. Ahora sí, vamos ahora sí a plantear una ideología heroica. ¿Qué sería una ideología heroica dentro de esto que yo estoy discutiendo? Una promoción, defensa, legitimación de un modelo particular de actuación, que es, y ojo, de un modelo particular de actuación de los hombres, porque el héroe por excelencia es un hombre, es masculino. Obviamente, no, existen las heroínas, pero tú te equivocas. Bueno, sí, habrá 3 o 4, y ahora, claro, y ahora hay un montón. Es que en Avengers aparece, pero es un moderno, es un moderno. O sea, eso es de ahora, o sea, es decir, vamos más allá, y usted se va a dar cuenta, es decir, desde la primera, que creo que es la Mujer Maravilla, yo no sé, porque tampoco soy experto, creo que la primera es la Mujer Maravilla, en la década de los 50, 40, 50. Es decir, para acá, evidentemente que han ido surgiendo una cantidad enorme de, de estas, pero volviéndonos, digamos, al fundamento, al mito antiguo o al mito de sociedades, es decir, que no hayan vivido este tránsito de occidentalización en el cual se consideró importante ir generando este tipo de figuras femeninas, realmente estamos hablando de cosas escasas, ¿verdad? Escasas, ¿verdad? Y usted puede buscar, es que en el mito griego, entre el montón, a lo mejor Atalanta, precisamente, el mito de Atalanta, profe, es que usted, pues sí, pero digamos que la generalidad, que la golondrina no hace verano, ¿verdad? ¿Cómo es que se llama? Y la cosa aquí es que en general nos damos cuenta que el héroe es un hombre. Yo creo que ese debería ser el punto de partida, porque aquí nos vamos dando cuenta que que hay algo ahí detrás de toda esta situación. Entonces, un punto aquí importante es que el héroe, ahora sí, vean ustedes que estamos tratando de generar otro concepto completamente diferente del héroe, y aquí es que el héroe es visto como una figura mítica, que básicamente es un modelo ejemplar de comportamiento, lo cual hasta ahora tampoco nadie, digamos, no es una verdad, digamos, que la gente considere que no pueda, ¿cómo es que se llama? Ser cierta. Efectivamente, yo creo que todo el mundo acepta, y es algo fundamental, que el héroe es un modelo universal de comportamiento para los hombres, y que tiene que ver con cómo es que se llama, ¿cierto? Y que de alguna manera se traduce en valores, ¿verdad? Es decir, porque quizás usted puede decir que el profe está haciendo una ola de paz, ¿no? Yo no estoy echando una ola de paz. Entonces resulta que en el Titanic, si usted ve el Titanic, entonces, ¿verdad? Pues el Titanic le dio un iceberg y se va a hundir. Y entonces, ¿verdad? El asunto aquí es que, lo que dicen es mujeres y niños primero. Las mujeres y los niños, ¿verdad? ¿Cómo es que se llama? Van para los botes, y los hombres, es decir, se tienen que quedar en el barco. Cuando hablo de modelos de comportamiento que están detrás de todo esto, yo creo que yo no estoy diciendo absolutamente ninguna cosa que no sea cierta. Y el mae que se cuela con las mujeres en el bote es el cobarde, ¿verdad? Que por cierto es el dueño de la compañía. Y
Bueno, los hombres, ¿qué nos queda, verdad? Vestirnos de frac y hundirnos como caballeros. Entonces, aquí nos vamos a vestir con nuestras mejores ropitas y a hundirnos como caballeros, ¿verdad? Es decir, y por eso es que no había campo en la tabla para el pobre muchacho, ¿verdad? Para Rose. Yo no entiendo por qué Rose estaba en la tabla, pero el otro compadre ya no hubo campo para él, ¿verdad? Entonces él se tenía que hundir. Este, él salva a la muchacha, pero vean ustedes, cuando yo hablo, digamos, de una ideología heroica y de un modelo ejemplar de comportamiento, estamos hablando aquí que me parece que es evidente. Yo lo dije, aquí voy a citarme, autocitarme, en algo que yo dije hace unos 10 años, y en ese momento dije, la muerte heroica es un instrumento ideológico que opera mediante la construcción de una forma socialmente aprobada del morir, la cual prescribe la muerte en la guerra como ideal al que todo varón debe aspirar. Dicho proceso evidencia una forma de control social, pues combina a los individuos a entrar en combate y normaliza una serie de conductas violentas y destructivas. La normalización por excelencia de la violencia. Entonces son más así, todos pochutones, llenos de cuadritos, que aparecen, son el héroe, el deportista, el militar. Son lo mismo. Es decir, a final de cuentas, digamos, lo que estamos ante la misma figura. Si quieres llamarla arquetipo, llámala arquetipo. Este centro de la vida, pues ese tipo de cosas me tienen como sin cuidado. Pero, digamos, es decir, no deja, digamos, de llamar aquí la atención, ¿verdad? De que efectivamente lo que estas figuras están haciendo es planteando modelos de cómo debe ser, cómo debe comportarse un varón, me parece que es importante. Y por eso es que yo pongo esto que dice yendo más allá. Y aquí entonces vuelvo al esquema. Volvamos un momentito al esquema. Yo decía, pero, ok, lo deportivo, lo heroico y lo bélico tienen que beber de lo mismo, de una ideología. ¿Cuál ideología? La ideología patriarcal. Es que el héroe, si usted me dice, defíname el héroe es una construcción de la ideología patriarcal, que lo que hace es dar un modelo ejemplarizante sobre cómo deben actuar los varones dentro de una sociedad patriarcal. Y yo digo esto y todo el mundo, ¿verdad?, me odia, me detesta y nadie me da la razón, pero no importa. Es decir, que me odien y que me detesten y que no me den la razón. Pero ¿cómo es que se llama? Y lo peor es que me odian de todos lados. Me odian las feministas, me odian los conservadores, me odian todo el mundo. Pero es que de verdad es así. Claro, y yo por eso es que pongo este yendo más allá. Es decir, y lo pongo así, es decir, no solo en el marco de lo heroico guerrero, sino que es un fenómeno conceptual ligado a las formas de control establecidas por el patriarcado para instituir una imagen hegemónica de la masculinidad. La pregunta aquí es, evidentemente, en lugar de estar pensando en ese montón de pendejadas, estupideces, de fenómenos mentales, es decir, y de esquemas psicológicos y todas esas vainas, lo que deberíamos estar preguntándonos es ¿cómo diablos hace el patriarcado para instituir modelos hegemónicos de masculinidad? ¿Cómo construye el patriarcado la masculinidad dentro de nuestra sociedad? ¿Cómo se reproduce el modelo ideológico de una determinada masculinidad? Esa es la gran pregunta que deberíamos hacer. Y lo que está detrás es que en lugar de las pendejadas estas, es efectivamente figuras heroicas, figuras deportivas y figuras bélicas y no sé cuántas más que usted pueda agregarles ahí, sencillamente no son más que formas de transmitir eh, la masculinidad que llaman hegemónica. Y esto, digamos, a mí me parece que tiene que ver con un fenómeno y precisamente por eso es que no me cae, bueno, yo les caigo muy bien, ¿verdad? Yo no tengo ningún problema con ellas, pero ellas no me quieren. Y es cómo se establece la identidad masculina dentro de una sociedad como la nuestra, que es una sociedad patriarcal. Y es ahí el problema de cómo se equivocan las feministas. Porque el problema de las feministas es que hablan de la fragilidad
no sé, una mierda la fragilidad. Este, la masculinidad frágil o no sé qué, ¿verdad? Es decir, ¿qué problema más serio? ¿Verdad? Entonces, ese modelo de masculinidad frágil no explica nada, no explica nada, lo que hacen es porque servir de chota, es decir, es decir, deberían ir y los hombres deberían tratar de construir un modelo propio que permite entender qué efectivamente es lo que está pasando ahí. Y en ese modelo, pues tienen que ir, por supuesto, como que se llama, lo heroico, lo deportivo, lo bélico. Me parece que esas tres cosas van de la mano, bebiendo y que nos permiten encontrar evidencias claras de cómo se construye esto. Y es que dentro de nuestras sociedades patriarcales, la masculinidad yo la denomino como barométrica. Y eso es algo, digamos, que es un poco difícil de entender, pero que es decir lo mismo de del modelo de la fragilidad, pero es tratar de entender cómo eso constituye un fenómeno de dominación. Y yo creo que ahora sí, ya me estoy elevando un poco, pero quiero ir cerrando. En nuestro, como dice ahí, la identidad masculina se establece por medio del concepto de honorabilidad. Ese concepto es clave. La honorabilidad para entender cómo se reproduce la masculinidad dentro del patriarcado es clave. Y sobre todo se sustenta en el temor siempre latente de perder. Es decir, por eso es que nos hundimos con el barco, aunque tengamos miedo. ¿Cómo hace el patriarcado para combinar a los hombres para que nos hundamos todos en el barco? Bueno, precisamente debe de haber algo, debe haber algún mecanismo, es decir, y ese mecanismo tiene que ver precisamente con el concepto de masculinidad, es decir, un hombre que se respete, como dirían los en media calle, es decir, un hombre que se respete no se va a tirar a los barcos con las mujeres y con los niños, es decir, solo los cobardes. Y entonces aquí estamos viendo cómo lo heroico empieza, ahí está trabajando, ahí el modelo heroico está trabajando, está breteando y breteando fuerte, es decir, para construir un determinado modelo de masculinidad. Y entonces la respetabilidad masculina siempre está amenazada. Algo importante, por eso es que es un modelo barométrico. Y obliga en determinados conceptos a exacerbar ciertos atributos y actitudes en aras de mantener una imagen pública masculina respetable. Vieran que eso explica un montón de cosas. Desde el idiota, que ¿cómo es que se llama? Que anda con la mufla y entonces hace, anda sonando la mufla por media calle, ¿cómo es que se llama? Hasta los otros que no eran también de ser idiotas, que terminan matando y asesinando a la mujer. Todo eso tiene una explicación, pero que desgraciadamente aquí no tengo tiempo de plantear. Pero claro, eso, digamos, tiene una capacidad explicativa, digamos, que a mí personalmente, digamos, me llama la atención y que creo que hay que seguir explorando y que puede permitirnos, y que de alguna manera está inculcada desde pequeños, ¿cómo es que se llama? En todos nosotros, a través de ese tipo de historias heroicas. Ese tipo de historias heroicas no son otra cosa más que patriarcado puro y duro que se le mete a los chiquitos desde pequeños. Cuando ven Dragon Ball Z, usted ve Dragon Ball Z, absoluta y completamente patriarcal. Es decir, qué sé yo, lo que veíamos nosotros en Mazinger Z, el manga, Batman, todo eso. Es decir, efectivamente, todo ese tipo de historias no son más que, digamos, construcciones de heroicidad que lo que hacen es imponer modelos de masculinidad en todos nosotros y que al final coadyuvan, digamos, a poner, digamos, es decir, sostener una sociedad patriarcal. Y obviamente la gente se molesta y dice, oh, que no sé qué, que el reggaetón, entonces sí, pero porque el reggaetón es evidente. Tendríamos que ir y centrarnos en lo que no se ve, en lo que no se ve, ¿verdad? Y por supuesto, digamos, de esta forma, me parece a mí, y esto es un poco la conclusión, lo heroico vendría a constituirse en un instrumento que hace prevalecer, desde un punto de vista patriarcal, unas determinadas prácticas masculinas, una determinada forma de ser hombre. Me parece que esa es la explicación. Ven, claro, desde la ideología, muy distinta, y por eso es que, claro,
yo no puedo comulgar de ninguna manera con esa otra manera de ver el mito heroico. Les he dado dos versiones. Quiero cerrar porque la pura verdad hoy no es, casi que no hemos visto ejemplos, pero se nos va un poco, pues el tiempo siempre nos traiciona, pero quiero ver cerrar con el mito heroico, que es el favorito mío, y luego yo creo que ahí cierro. Y cierro, digamos, recalcando, digamos, un punto importante, digamos, que había retomado antes, de cómo este MAE, no calza a la perfección. De hecho, tengo otros ejemplos, pero eso es de otra conferencia. Quiero hacer otra conferencia. Y ahí, pues, lamentablemente. Y es Gilgamesh. Me parece que el mito de Gilgamesh, ¿verdad? El héroe Gilgamesh. Esta es una versión de Alianza que la venden ahí. Esta es una versión como para gente que está empezando. Entonces, quiero una versión más como novelada, por eso versión, ¿verdad? Y ya, si usted quiere una versión más decente, traducida directamente del Acadio, esta versión de, ¿cómo es que se llama? De Rafael Jiménez Zamudio, un gran profesor de la Autónoma de Madrid, con quien tuve la oportunidad de compartir hace mucho tiempo, ya se jubiló, pero yo recomendaría esta versión de Jiménez Zamudio, un hombre muy exacto, si quieren, pero claro, una traducción que da gusto al español y muy apegada al texto en acadio. Esta otra es, como digo, una novela más, pero es como para gente que se quiere introducir en el. Las dos se consiguen en Costa Rica, en las librerías. Yo no tengo tiempo aquí de contar todo el mito de Gilgamesh. Y no sé si se han dado cuenta que en general en este curso de mitología no venimos a contar los mitos, porque en realidad eso no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido que vengamos a contar mitos. Aquí venimos a analizarlos. De eso consiste un curso. No venir a contar historias. Es que contar historias es, júntense ahí en un chocolate. Además sobra. Aquí cuentan las historias y las dramatizan y todo. Hay videos en YouTube que las hacen dramatizadas. Pero bueno, acá la cosa es que Gilgamesh, la historia es muy larga. Gilgamesh, la cosa es que Gilgamesh se portaba muy mal. Era un tipo despreciable. Y entonces los dioses le mandan a un ser para que lo combata, que es Enkidu. Y Enkidu pues es medio salvaje. Y la cosa es que, bueno, pues entonces por recomendación de los grandes sabios, le mandan una prostituta sagrada. Y entonces Enkidu se une a la prostituta, ¿verdad? Varios días, ¿verdad? Imagínense. Ver una potencia sexual. Y ya luego se civiliza, más o menos prueba. Y se hace, y lucha con Gilgamesh. Y al final, bueno, esa parte está rota, no sabemos muy bien qué pasó. Pero la cosa es que se hacen íntimos amigos, ¿verdad? Y viven muchas aventuras juntos. Una de esas aventuras es ir a matar al monstruo Humbaba, que vivía en el bosque de los cedros. Ese monstruo Humbaba vivía en el bosque de los cedros, que eso es el Líbano. Actualmente, busquen la bandera del Líbano y se van a dar cuenta que hay un enorme árbol ahí en la bandera del Líbano. Eso es un cedro, que no es el mismo cedro que hay en Costa Rica. Es otro cedro, otro árbol que se llama también cedro, pero que son totalmente especies diferentes. El cedro de Costa Rica no es el mismo cedro. Y bueno, pues en fin, hay varios, hay aventuras que ellos viven. En otro momento quiero hacer una conferencia donde comparo esta situación contra el monstruo Humbaba con un mito Cabeca, pero eso va a ser otro día. Y la cosa es que en algún momento la diosa Ishtar se enamora, o Inanna, en Acadio, se enamora
de Gilgamesh y quiere pues tener algo con él y él la rechaza. Y entonces aquí termina muriendo Enkidu. La cosa es que Enkidu muere y Gilgamesh, que era el amigo querido de él, le duele muchísimo, le duele muchísimo. Sobre todo porque recuerda que él se va a morir, ¿verdad? Esto, ¿verdad? Esto no es toda una reflexión filosófica, ¿verdad? De alguna manera, la muerte del amigo le señala que él también se va a morir. Entonces él se desespera y dice, yo voy a ir a buscar aquí la inmortalidad, ¿verdad? Y solo ha habido un tipo que era inmortal, que era Utanapishtim, que es Noé, el del Noé bíblico, el que hizo la arca de Noé y que sobrevivió al diluvio. Es el mismo man, pero se llama, en esta versión se llama Utanapishtim, ¿verdad? Es el mismo, incluso soltó la paloma, aquí toda la vaina. Y entonces él se va a buscar. Y bueno, también hay muchas aventuras en todo eso. Y dice, el héroe, luego de haber penetrado en las entrañas del monte Maiz y atravesar el túnel subterráneo del sol, llega a un maravilloso jardín con plantas que en lugar de frutos producen piedras preciosas. El hombre recorre el puta mundo entero hasta el culo, ¿verdad? Hasta el otro lado. En este lugar, cuya descripción por desgracia llega muy mutilada, Gilgamesh se encuentra con Siduri, que es la diosa tabernera. Sabitu. Sabitu es la cervecera. La cerveza era la bebida tradicional de Mesopotamia, la más importante de Mesopotamia, ¿verdad? Y bueno, yo creo que de Costa Rica también. Y bueno, la cosa es que había una diosa que era especialista en hacer cerveza, que es Siduri, ¿verdad? Qué bonito nombre que tiene, ¿verdad? No sabemos bien qué significa Siduri, ¿verdad? Posiblemente tenga que signifique algo así como muchacha, ¿verdad? Por el idioma urrita. Y entonces, al principio la diosa le tiene miedo y luego pues ve que Gilgamesh no le va a hacer daño y entonces se va adentro y se pone a darle cerveza. Y Siduri le pregunta, ¿verdad? Le pregunta, digamos, ¿cómo que se llama? ¿Cuál es la razón de que venga aquí al fin del mundo? ¿Verdad? También uno puede preguntarse, qué raro que haya un bar, ¿verdad? Una cantina en el fin del mundo. Bueno, eso es porque hay cantinas en todos lados y porque hay la comadre. Pero bueno, él le dice, pero usted qué raro que anda aquí tan lejos, ¿verdad? De su tierra y de su hogar. Y bueno, pues entonces lo que este compadre le dice es que, bueno, le empieza a contar todo. Y le dice, bueno, es que yo quería mucho a Enkidu y Enkidu se murió y taca, que yo sufrí mucho, se lo comieron los gusanos y luego me entró un miedo terrible a la muerte. Y entonces ando buscando cómo volverme inmortal. Y entonces la diosa le contesta esto. O sea, que yo, sinceramente, es el compendio de sabiduría más grande que usted. Es decir, para que es decir, profe, ¿y para qué sirvió este curso? Para darle el compendio de sabiduría más grande que yo le pueda dar a usted. ¿Cuál es ese compendio fundamental de cómo es que es lo que le dice la diosa? La diosa le contesta a Gilgamesh lo siguiente. Gilgamesh, ¿por qué vagas de un lado a otro? No alcanzarás la vida que persigues. Cuando los dioses crearon a la humanidad, eso es Ahuilutam, decidieron que su destino fuese morir y reservaron la vida para sí mismos. Vida en Acadio Balatam, ¿verdad? Balatam, como ven ahí. En cuanto a ti, Gilgamesh, llena tu vientre, diviértete día y noche. Urri Umushi. Me encanta ese Urri Umushi, de día y de noche. Cada día y cada noche sean de fiesta. Hidutan. Hidutan es en acadio como de regocijo, ¿verdad? Que sea como que se llama un día lleno de felicidad, tal vez, es decir, más o menos por ahí. El día y la noche, gózalos. Ponte vestidos bordados. Lava tu cabeza y báñate.
Cuando el niño te toma de la mano, atiéndelo y regocíjate. Y deleítate cuando tu mujer te abrace, porque también eso es destino de la humanidad. O sea, volvemos al asunto ¿verdad? De los 3000 años y el resto que tiene este texto. La cantidad de sabiduría que tiene es increíble, ¿verdad? Sí. Y que plantea ahí, me gusta muchísimo, digamos. Porque, y uno se ve que, a lo que iba es que Gilgamesh es un héroe que realmente no calza, digamos, dentro de muchísimas de estas concepciones, porque en lugar de encontrar la vida eterna, que es lo que uno esperaría, más bien lo que encuentra, digamos, es todo lo contrario. Si lo que encuentra es la cruda realidad de que efectivamente nos vamos a morir. Nos vamos a morir. Y que lo único que queda, ¿cómo es que se llama? Es precisamente eso que está diciendo la diosa tabernera. Es decir, divertirse de noche, que todos los días sean felicidad y, ¿cómo es que se llama? Y es decir, vivir la vida. Me parece que, porque ahí hay algo que dice ella que es fatal. Esa es traducción mía, porque en realidad es la misma que está aquí arriba, pero que yo la como es Balatam es la vida, Sha es el relativo, el que, Tasahuru, ¿verdad? Eso es el perseguir, la es el negativo, no, y Tuta es entonces encontrar. La vida que persigues no encontrarás, Balatan, Shatasahuru, la Tuta, ¿verdad? Ahí está. La vida que persigues no encontrarás. Entonces, yo digo, mira, es decir, la sabiduría de la diosa tabernera es, me parece proverbial y que al final de cuentas no es sino también la máxima enseñanza que encontramos, digamos, en, en, en Harry Potter, ¿verdad? Y que es interesante, ¿qué significa serse adulto? Es muy interesante porque Harry Potter no va a ser una Bildungsroman, una novela de formación, es decir, una novela en que la gente se hace adulta y hacerse adulto no es más que darse cuenta que uno se va a morir. Y digamos, si este Voldemort que lo que hace es tratar de escapar de la muerte, pues, toda esa persecución contra estos objetos, las reliquias de la muerte, ¿verdad? Los Tares Horrocruxes, o como sea que se llamen, es decir, que su destrucción y que la destrucción de Voldemort, la destrucción de la sombra, está muy en la línea precisamente, porque Voldemort lo que quiere es con eso asegurarse que no va a morir y al final de cuentas termina siendo pues destruido, ¿verdad? Sí. Y creo que por ahí va un poco la enseñanza, ¿verdad? Y que está sumamente plasmada en el cuento de los tres hermanos, que está ahí dentro de la novela. Bueno, pues yo quiero, pues, después de esta gran sabiduría, léanse la Gilgamesh, porque me parece que es una obra maravillosa. Comprendan el mensaje que lleva ahí, que es que efectivamente todos somos eh, seres limitados, que algún día venimos a esta existencia, o sea, venimos a esta existencia por un breve tiempo y en algún otro momento, digamos, nos va a encontrar la muerte, digamos. Y como dicen ellos mismos, hay que, ¿cómo es que se llama? Aprovechar esta oportunidad, hay que aprovechar esta oportunidad que se nos ha dado y este mundo, ¿verdad? Y bueno, quiero hacerles muchas gracias. Ahí está mi correo electrónico. Pues con esto pues cerramos el curso y el ciclo. Oigo sus preguntas, comentarios, aportaciones, quejas, algún reclamo que quieran hacer. Cualquier pregunta. Bueno, pues si no hay preguntas, pues, ¿cómo es que se llama? Pues entonces vamos de ahí a cerrar aquí, ¿verdad? Con esas gracias por haberme aguantado todos estos, ¿cómo es que se llama? Todas estas clases. De verdad que les agradezco mucho.